Buen estudiante de todo en Cristo. Hoy traeremos nuevamente el tema de logaritmos, pero vamos a hacer la parte 2, jóvenes. Vamos a completar la teoría de logaritmos, en otras palabras. Empezaremos, jóvenes, por la propiedad de cambio de base, ¿de acuerdo? Que dice lo siguiente. Si yo tengo el logaritmo de A en base B, eso puedo escribirlo como el logaritmo de A en base C sobre el logaritmo de B en base C. O también, si yo tengo el logaritmo de A en base C sobre el logaritmo de B en base C, eso va a ser igual al logaritmo de A en base B. Es decir, este C se lo voy a desaparecer y me quedaría el logaritmo de A en base B. Miren lo que tengo en la pizarra. Miren el ejemplo. Me dice 3 elevado al logaritmo de 7 en base 2 en el logaritmo de 3 en base 2. Entonces yo tendría lo siguiente. Esto va a ser igual a 3, ¿de acuerdo? Y miren la base. ¿Ven? Base 2, base 2. Entonces estas dos bases se van a desaparecer. Y lo que me queda acá es el logaritmo de 7 en base 3. Y ahora en este caso, ¿qué aplico? Aplico la identidad fundamental. Cuando la base de una potencia es igual a la base del logaritmo, esto va a ser igual al número, que sería 7 en este caso. En la regla de la cadena, tengo el logaritmo de A en base B por el logaritmo de B en base C por el logaritmo de C en base D. Esto va a ser igual al logaritmo de A en base D. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo tengo el logaritmo de 9 en base 5 por el logaritmo de 5 en base 4 por el logaritmo de 4 en base 3. ¿Esto a qué va a ser igual? En este caso, esto sería el logaritmo de 9 en base 3. Logaritmo de 9 en base 3. Algunos autores hacen esto y dicen, son los 5, los 4, ¿y qué me quedaría? Los 9 en base 3. Y entonces esto va a ser igual al logaritmo de 3 al cuadrado en base 3. Aplicando la regla del sombrerito, esto pasa acá. Y tendríamos dos veces el logaritmo de 3 en base 3. Como esto es 1, entonces esto va a ser igual a 2. Si yo tengo el logaritmo, de acuerdo, así de 6 en base 7, ponemos de 7 en base 9 y de 9 en base 6, ¿esto a qué va a ser igual? Sería el logaritmo, miren, son los 7, los 9, y me queda el logaritmo de 6 en base 6. Y esto va a ser igual a 1. Ahora, miren lo siguiente. Miren, si yo tuviera, por ejemplo, escuchen, esto es muy importante que ustedes lo escuchen. Si yo tuviera el logaritmo de A en base B por el logaritmo de B en base A, miren esto. Esto siempre va a ser igual a 1. Mira, porque si hago esto, sería el logaritmo de A en base A, que vale 1. Entonces, cuando ustedes vean A en base B por B en base A, eso va a ser igual a 1. Muy bien, vamos a pasar a hablar ahora, jóvenes, de dos puntos. De lo que es un cologaritmo y de lo que es un logaritmo. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto al cologaritmo, va a ser igual, el cologaritmo de n en base B va a ser igual a menos logaritmo de n en base B. O debemos ser igual al logaritmo de 1 sobre n. Entonces, yo tengo este cologaritmo. ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser igual al menos logaritmo de 27 en base 3. Sería menos logaritmo de 3 al cubo en base 3. Este 3 pasa acá. Y sería menos 3 logaritmo de 3 en base 3. Como esto es 1... entonces esto va a ser igual a menos 3. Ahora acá yo tengo, esto sería menos logaritmo de 1/5 en base 5. Este menos que acá pasa acá como exponente de 1/5. Tendríamos entonces el logaritmo de 1/5 elevado a la menos 1. Y esto sería el logaritmo de 5 en base 5, porque 1/5 elevado a la menos 1 es 5. Y esto va a ser igual a 1. En los antilogaritmos, el antilogaritmo de n en base b va a ser igual a la base elevado al número, b a la n. ¿De acuerdo? Si yo tengo el antilogaritmo de 3 en base 2,
Esto sería la base, que es 2, elevado al número, que sería 3. Y esto debe ser igual a 8. El antilogaritmo de 3 en base a raíz cúbica de 5 va a ser la raíz cúbica de 5 elevado al cubo. Esto se va a multiplicar y me queda solamente 5. Y el antilogaritmo de menos 3 en base a 4 sería 4 elevado a la menos 3. Y esto sería 1 sobre 64. ¿De acuerdo? Eso es con respecto al antilogaritmo. Pero también el antilogaritmo tiene también sus propiedades, jóvenes. Entonces vamos a aplicar sus propiedades. ¿De acuerdo? Esto más se usa en los antilogaritmos para poder, jóvenes, para poder hacer lo que son las ecuaciones logarítmicas. El antilogaritmo en base b del logaritmo de n en base b, entonces si tiene la misma base, va a ser igual aquí al número, o sea, a n. O también el logaritmo de b por el antilogaritmo de n en base b va a ser igual también a n. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tengo el antilogaritmo de 3 o el logaritmo de 7 en base 3, como tiene la misma base, esto va a ser igual al número. El número sería 7. ¿De acuerdo? Igual, si yo tengo el logaritmo de 8 por el antilogaritmo de 8, entonces esto que va a ser igual, va a ser igual al número, que sería 10 en este caso. Una observación muy importante, jóvenes, de acuerdo, que me olvidé de colocarlo, es la regla del intercambio. Por ejemplo, si acá ustedes ven que el C es la base de esta potencia. Entonces, ¿qué hago acá? Es lo siguiente, mire, esta base, ¿con quién se intercambia? Con el número, con este A. El C con el A se van a intercambiar. Ven acá, donde es A le coloco C y donde es C le coloco A. Entonces, si tengo C elevado al logaritmo de A en base B, es lo que yo diga A elevado al logaritmo de C en base B. Entonces, hemos intercambiado la base de la potencia con el número del logaritmo. Si tengo esto aquí va a ser igual. Va a ser igual a 5 logaritmo. Ese 5 lo cambié con ¿quién? El 5 lo cambié con esta base. Este B9 acá. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, está yendo ahí. Esto es 3, jóvenes. Entonces, ahora este sería 5 igual. Este sería el logaritmo de 3 al cuadrado en base 3. Y este es 5 elevado a 2 veces el logaritmo de 3 en base 3. Pero esto es 1. Sería 5 elevado al cuadrado. Y esto debe ser igual a 25. Acá de igual manera, miren, esto sería igual. El 7 cambio con esta base de la potencia. Sería 7 elevado al logaritmo de 16 en base 4. 7 elevado al logaritmo de 4 al cuadrado en base 4. 7 elevado 2 veces el logaritmo de 4 en base 4. Este sería 7 elevado al cuadrado, que va a ser igual a 49. Muy bien, jóvenes, ese con respecto a la parte teórica, de la parte que faltaba de los logaritmos. Vamos a hacer la parte práctica, jóvenes. Entonces, por eso vamos a aplicar un poco de lo que hemos hecho en los capítulos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo la raíz, ven las raíces, ¿qué se hace con el índice? Entonces se va a multiplicar. Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente. Este es Q igual. Pongo una sola raíz, miren, una sola raíz. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo así. Entonces sería así. Logaritmo de 4 en base 3 por el logaritmo de 3 en base 5 por el logaritmo de 5 en base 2. 3 elevado. ¿Ven? Acá la base es 10, 10. Entonces se va a esta base 10 y me queda el logaritmo de 25 en base 3. Sería el logaritmo de 25 en base 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué es igual Q? Miren, se van ahí, miren, para que se den cuenta, es como si fueran esto. Se van los 3, se van los 3 y los 5. ¿Qué te está quedando? El logaritmo de 4 en base 2. Todo esto
por la raíz de quién. ¿Ven? La base de la potencia es igual a la base del logaritmo, entonces me va a quedar acá 25. Ahora, ¿esto a qué es igual? Sería igual logaritmo de 2 al cuadrado en base 2 de 25. Acá tendríamos 2 veces logaritmo de 2 en base 2. Pero recuerden que esto de aquí es 1. Esto vale 1 por 2, 2. Sería la raíz cuadrada de 25, que va a ser igual a 5. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, decimos lo siguiente. Mírenme. Tengo 27, acá tengo 9. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, jóvenes. El logaritmo de 5, hay 3 al cuadrado, por el logaritmo de 3 al cubo, y acá pongo 5 al cuadrado, que es 25. Este 2, ¿cómo pasa acá? Como un medio. Un medio del logaritmo de 5 en base 3 por, esto sería 3 medios por el logaritmo de 3 en base 5. Entonces, si yo multiplico un medio por 3 medios, sería 3 cuartos. Sería 3 cuartos logaritmo de 5 en base 3 por el logaritmo de 3 en base 5. Cuando esto se usa de esta manera, esto vale 1. Entonces, si esto vale 1, sería 3 cuartos. ¿Correcto? 3 cuartos. 3. Efectuar. Bien, en este caso, para hacerlo más sencillo también, voy a trabajar primero con el exponente. ¿De acuerdo? Con el exponente. Para hacerlo un poco más fácil. Entonces, miren, a mí es lo siguiente. Escuchen bien. Yo tengo, por ejemplo, 1 más logaritmo de A en base B sobre 1 más logaritmo de B en base A. ¿Esto a qué va a ser igual? Recuerden que el 1 es cuando el número es igual que la base. En este caso me conviene, como acá la base es B, el 1 lo escribo como quiere. ¿Cómo lo escribo el 1, por ejemplo? El 1 lo escribo de esta manera, miren, como el logaritmo de B en base B. Este sería el logaritmo de B en base B. Ese es el 1. Más el logaritmo de A en base B. ¿De acuerdo? Igual acá, el 1 también lo escribo como el logaritmo de A en base A. Más el logaritmo de B, más el logaritmo de B en base A. Entonces esto va a ser, ahora, es el logaritmo de un producto. Sería igual al logaritmo de A por B en base B sobre el logaritmo de A por B en base A. Entonces, si esto acá le aplico, ojo, acá le voy a aplicar la relación inversa, entonces esto aquí va a ser igual. Acá tengo el logaritmo de A por B en base B por, aplicando a esto el logaritmo de la inversa sería igual, esto aquí va a ser igual, el logaritmo de A en base A por B. Entonces, en este caso, miren, esto se van, me queda el logaritmo de A en base B. Logaritmo de A en base B. Esto sería logaritmo de A en base B. Entonces, ahora, tengo antilogaritmo en base 2 de B elevado. ¿Todo eso cuánto vale? Vale logaritmo de A en base B. Por este logaritmo que está acá, que es el logaritmo de 5 en base B. Entonces tengo antilogaritmo de B en base 2. Acá también miren, si ustedes se dan cuenta, pero esto es A. Si te dan cuenta que este A es igual con la cabeza, son iguales. Entonces me queda logaritmo de 5 en base B. Sería igual al logaritmo de 5 en base B. Como la base de la potencia es igual a la base del logaritmo, esto va a ser 5. Entonces acá tendremos lo siguiente. Esto sería igual, va a ser el antilogaritmo ¿de quién?
todo esto de acá, esta base es igual a la base del logaritmo, entonces esto va a ser igual a 5. ¿De acuerdo? Como este es 5, ahora, ¿a qué es igual por la definición de logaritmos? De antilogaritmo sería la base el igual elevado al número. Y esto va a ser igual a 32. Muy bien, pasamos al problema número 4. ¿De acuerdo? Y hemos hecho paso a paso, ¿correcto? ¿Qué tenemos el problema número 4? Aplicando también todo lo que son propiedades. Logaritmo de 3 en base 5. Por ambos saco raíz cúbica. ¿Cuál es la raíz cúbica de 125? Es 5. ¿Cuál es la raíz cúbica de 27? Sería 3. Entonces, cuando miren esto, 3, 3, 5, 5. Y ustedes quedan bien claro que esto siempre va a ser igual a 1. Entonces el A va a ser igual a 1. Vamos a ponerlo bien el número 1. De acuerdo. Eso sería con respecto a este ejercicio. Muy bien, jóvenes, pasemos al ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 también hay que entender que el problema parece complicado a simple vista, pero solamente hay que aplicar lo que es cambio de base, jóvenes. Miren, escuchen esto, para empezar. Si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo, como está en la fórmula, logaritmo de A en base C sobre el logaritmo de B en base C, se van a la C y me queda logaritmo de A en base B. ¿Se dan cuenta? Hago esto, miren. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? A, se van los 5 y me queda el logaritmo de X en base Y. Este sería entonces el logaritmo de X en base Y por el logaritmo de Y en base Z por el logaritmo de Z en base W. Y esto va a ser igual a 2. Aplicando la regla de la cadena, miren, se van los Y y también los Z. Me quedaría el logaritmo de X en base W. Y esto va a ser igual a 2. Entonces decimos, la base que es W elevado al exponente es igual al número, que sería X. Por lo tanto, me está pidiendo W al cuadrado sobre X. W al cuadrado. ¿Cuánto vale X? X va a ser igual a gastar, es W al cuadrado. Entonces, simplificando los dos, si estos dos los simplificamos, jóvenes, me está quedando solamente 1. Muy bien. Pasemos al problema número 6. En el caso A, por ejemplo, sería el logaritmo de 3. Se entiende que esto, la base acá es 10 por a ambos elevo al cuadrado. Sería el logaritmo de 10 en base 3. Esto vale 1. Yo le dije por qué vale 1. ¿De acuerdo? Miren, número base. Entonces vale 1. En el caso B es igual. A ambos al cuadrado sería logaritmo de 8 en base 5. Por logaritmo de 25 al cuadrado en base 2. Entonces, ¿esto qué es igual? Este sería el logaritmo de 2 al cubo, porque es 8 en base 5, por el logaritmo de, ¿a qué es igual? 25, este sería 625, que sería 5 a la cuarta. Este es 5 a la cuarta. Entonces, tendríamos lo siguiente, 3 veces el logaritmo de 2 en base 5 por 4 veces el logaritmo de 5 en base 2. Ahora, este logaritmo de 2 en base 5 por el logaritmo de 5 en base 2 es 1. Entonces sería 1 por 3 por 4 sería 12. Por lo tanto, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me pide B menos A sobre 11. Me está pidiendo B menos A sobre 11. Pero ¿cuánto vale B? B vale 12. ¿Cuánto vale A? A vale 1 sobre 11. 12 menos 1 es 11. 11 entre 11, eso va a ser igual a 1.
Muy bien. Pasemos al problema número 7, jóvenes. En el problema 7 ya vamos a hablar del cologarismo y del antilogarismo, jóvenes. ¿De acuerdo? Recuerden que el cologarismo es el menos logaritmo. Entonces miren lo siguiente. Voy a empezar primero por esta parte. O en todo caso, miren, cuando les vuelvo a repetir, R igual. Recuerden que el cologarismo, esto acá es, cologarismo es el menos logaritmo de 5. Por el antilogarismo, ojo, el antilogarismo de 5 del logaritmo de 64 en base 4. Esto de acá, joven, es el número de este logaritmo. Por eso yo puedo decir lo siguiente, que todo esto aquí es igual. Recuerden que esto, el logaritmo de 5 por el antilogaritmo de 5, esto va a ser igual al número. ¿Quién es tu número? Tu número es esto. Mi número sería logaritmo de 64 en base 4. ¿De acuerdo? Ese es mi número. Entonces esto sería menos logaritmo de 4 al cubo en base 4. Menos 3 logaritmo de 4 en base 4. Pero esto vale 1. Y 1 por menos 3 sería menos 3. ¿De acuerdo? Eso es con respecto al cologarismo. ¿De acuerdo? Ahora, en el 8. Voy a empezar de atrás hacia adelante. Esto aquí es igual. ¿De acuerdo? Si lo hacemos por partes, miren, aquí es igual el logaritmo de 625 en base 5. Recuerden que esto sería 5 a la 4 en base 5. Sería 4 veces el logaritmo de 5 en base 5. Pero esto hemos dicho que vale 1 por 4 es 4. Quiere decir que el R es igual a 1 menos el cologaritmo de 2 del antilogaritmo. Ojo, antilogaritmo. Ojo, ¿esto cuánto vale? Hemos dicho eso vale 4. Entonces esto vale 4. Entonces, ahora, 1 menos, aquí es igual el cologaritmo. Esto aquí es igual al menos logaritmo de. Recuerde que aquí es igual el antilogaritmo. El antilogaritmo de 4 en base 4 sería 4 a la 4. En la base elevado a este número sería 4 a la 4. ¿De acuerdo? Entonces, me conviene ponerlo todo en base 2. ¿Y cuánto es 4 a la 4? Ese es 4 a la... o 2 a la 8. ¿De acuerdo? Miren, igual sería 1 más logaritmo de 2 a la 8. 2 elevado a la 8. En base 2. Recuerden que 4 a la 4. El 4 sería 2 a la 2. Todo elevado a la 4. Sería 2 por 4, 8. ¿De acuerdo? Entonces, este 8, aplicando el sombrerito, pasa acá. Entonces sería 1 más 8 logaritmo de 2 en base 2, que es 1. Entonces esto me quedaría 1 más 8, que va a ser igual a 9. Muy bien, jóvenes. Pasemos al problema número 9. ¿De acuerdo? A ver, ahí tenemos a tratar de hacer los cambios de base. ¿De acuerdo? Cambio de base. Y quiero insistir en esto, jóvenes. En esto, miren, jóvenes. No te olvides siempre esto. El logaritmo de A en base C sobre el logaritmo de B en base C. Esto aquí es igual. Se van los C y me queda el logaritmo de A en base B. Miren lo que estoy haciendo. ¿Por qué quiero esto? Miren. Lo voy a dar forma. ¿De acuerdo? Lo doy forma. Entonces, voy a hacer esto. ¿Ven esto? Logaritmo de 5 en base 7. Logaritmo de 5 en base 7 sobre logaritmo de 3 en base 7. Logaritmo de 3 en base 7.
por el logaritmo de 3 en base 2 sobre el logaritmo de 10 en base 2. ¿De acuerdo? Entonces, acá se van los 7 y me queda el logaritmo de 5 en base 3. Sería el logaritmo de 5 en base 3 por el logaritmo de 3 en base 10. Por el logaritmo de 3 en base 10. Esto aquí es igual. Se van los 3 y me queda el logaritmo de 5 en base 10. Logaritmo de 5 en base 10. Entonces, cuando me dice hallar E, ¿cuánto vale A? A vale logaritmo de 5 en base 10. Logaritmo de 5 en base 10. Y este escribo la base A. Más el logaritmo de 2. Pero este es el logaritmo de un producto. Entonces sería el logaritmo de 5 por 2. Y esto va a ser igual al logaritmo de 10 en base 10. ¿De acuerdo? Y esto va a ser igual a 1. Y por último, jóvenes, acabamos con los antilogaritmos. Miren, A es igual el logaritmo de 3 del antilogaritmo de 3 del logaritmo de 3 del antilogaritmo de 3 del logaritmo de 3 raíz cúbica de 3. Si vamos aplicando la fórmula, muchachos, miren esto bien. Esto a qué es igual. El antilogaritmo de un logaritmo de que tiene la base es igual al número. Sería 3 raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que me está quedando el... Bueno, acá sería el logaritmo... A ver. Ya. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Y así, si hago esto, miren bien esto. Ya, acá ¿qué me quedaría? Me quedaría así, el logaritmo de en base 3 del antilogaritmo en base 3 del logaritmo en base 3 de 3 raíz cúbica de 3. ¿Correcto? Ese es 3 raíz cúbica de 3. Vamos a poner un clarito. Es 3 raíz cúbica de 3. Entonces, el logaritmo de 3 del antilogaritmo de 3, esto de acá, este es el número, vamos a poner que este es el número. ¿Qué me queda? Me va a quedar el acá, joven, porque el logaritmo dentro del logaritmo se van a ir y me va a quedar el número que está aquí. Entonces, sí, me está quedando solamente lo siguiente, el logaritmo de 3 en raíz de 3 en base 3. No olvides que esto sería raíz cuadrada de 27. ¿De acuerdo? Sería el logaritmo de, o en todo caso aplicamos esto. Esto sería raíz cuadrada de 3 al cubo. ¿Por qué? Porque esto entra 3 al cuadrado por 3. ¿De acuerdo? Esa es una introducción de un número a un radical adentro. ¿De acuerdo? Entonces, ahora esto que va a ser igual. Este es el logaritmo de 3 a la 3 medios en base 3. ¿De acuerdo? Entonces, ahora esto sería 3 medios logaritmo de 3 en base 3. Pero esto vale 1. Y 1 por 3 medios sería 3 medios. ¿De acuerdo? Quiero aclarar antes que acabe lo siguiente, miren jóvenes. Cuando tú vas a introducir, por ejemplo, tengo A raíz enésima de B. ¿Cómo se introduce eso dentro de la cantidad? Esto va a ser igual raíz enésima de A a la N por B. ¿De acuerdo? Entonces, como es 2, sería 3 al cuadrado por 3. Sería 3 elevado al cubo. Bueno, jóvenes, con eso estamos concluyendo ya el tema de logaritmos. Muchas gracias por su atención.